Ricardo y os voy a hablar de la influencia de la cultura en el comportamiento de la persona. Entonces, la cultura consiste en una serie de normas o puntos de referencia que sirven para definir la forma de comportarse de un grupo determinado. Pues, por ejemplo, el noviazgo, la guía de comportamiento durante el noviazgo. Y la cultura está al mismo tiempo aparejada al aprendizaje de las personas que la realizan con la socialización, ¿no? Entonces, el significado y la forma en que los individuos cubren sus necesidades, la alimentación, y su forma de comportarse dentro del trabajo, corresponden a las reglas culturales propias de su grupo. En cada cultura hay también subculturas, que consisten en grupos de individuos que comparten una serie de características comunes entre ellos y difieren muchas veces de la cultura dominante, pues por ejemplo la cultura de los católicos. Después tenemos que la identidad cultural no es lo mismo que raza. La identidad cultural es una serie de valores, creencias y patrones de comportamiento compartidos, y la raza son características biológicas comunes de un grupo de individuos que se pueden observar a través de los rasgos físicos. El significado de cultura es muy ambiguo, entonces están Reimer y Lively, que afirman que la cultura es, por una parte, la forma global de vivir un grupo de personas, los valores, creencias, normas que comparte ese grupo, es transmitida de generación en generación, almacenada en memoria, libros y objetos comunes, visible en los comportamientos, dinámica, de contenido ideológico y real, integradora. Pero también, por otra parte, afirman que no es determinada inherente o genéticamente, un comportamiento individualizado o idiosincrásico, características raciales o biológicas, deterministas, fácilmente cambiante o estática. Bien, entonces para entender la cultura hay una serie de conceptos que es necesario entender y son la socialización, la asimilación cultural, estereotipos, el narcisismo y relativismo cultural, valores culturales y creencias. De eso os hablo yo, y después Katy os habla de diferencias culturales. Entonces la socialización, bueno, pues es la forma en la que la cultura se transmite de generación en generación. El objetivo, pues proveer a las personas de las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en una comunidad determinada, pues se transmite de generación en generación a través de los agentes de socialización. Son la familia, el vecindario, la religión y el sistema educativo. Los que más influencia tienen son la familia y el sistema educativo. Entonces la familia, bueno, pues enseña sus componentes, formas de expresión adecuada de los pensamientos, sentimientos y comportamientos para que la sociedad le acepte en su seno como un miembro debidamente integrado. Asimismo, y sobre todo si la familia pertenece a un grupo minoritario, le transmiten también lo que se espera de él o ella fuera del grupo. Y después el sistema educativo, por la escuela es la que enseña a establecer formas de relación adaptativas tanto entre iguales como entre no iguales. La figura del maestro o de la maestra es definitiva para el niño o la niña, ya que en este contexto aprenderá a identificarse con el grupo cultural, así como a conocer y respetar a los de los otros grupos étnicos. Otro concepto importante es la asimilación cultural. Es el proceso gradual a través del cual se adoptan trazos culturales o patrones sociales de otro grupo cultural. Cuando un enfermero o una enfermera se encuentra frente a una persona de un grupo minoritario perteneciente a una cultura mayoritaria distinta, pues tienen que llevar a cabo una valoración individualizada de la integración. Otro concepto importante son los estereotipos, que son creencias e imágenes exageradas sobre las características de una cultura determinada. Su objetivo es adjudicar características que justifiquen los comportamientos inadecuados de unos contra otros, pues por ejemplo el racismo. Los enfermeros y las enfermeras deben evitarlos, puesto que entre personas pertenecientes a distintas culturas, cerrándose solo a las diferencias individuales para tratar por igual a todos los pacientes. El etnocentrismo y el relativismo cultural son conceptos complementarios. Cada uno de ellos explica la forma en que se interpretan las características culturales de la otra persona con la que está en relación. Si una enfermera juzga el comportamiento del enfermo de su familia a partir de sus propios referentes culturales, utiliza una perspectiva etnocéntrica, pero si procura entender el comportamiento del paciente y de su familia en sus contextos culturales, utiliza el relativismo cultural. Es muy importante que, por muy extraños que parezcan los comportamientos del paciente, estos nunca se deben atribuir a la ignorancia al hecho de que sea inferior, ya que según Bowens y Anderson, los antropólogos se refieren al término de relativismo cultural para explicar el hecho de que las culturas no son inferiores ni superiores unas de otras. La falta de comprensión de lo que es y significa el relativismo cultural puede provocar con toda seguridad la disminución de la calidad de los cuidados. Y por último, valores culturales y creencias.
Un valor es un tipo de creencia sobre cómo debe o no comportarse la persona, de acuerdo con lo que considera aceptable en su cultura. Y una creencia es una afirmación que se cree de modo incondicional y que habitualmente no tiene nada que ver con una afirmación científica. En la sociedad, el patrón de valores suele ser compartido por casi todos los individuos que lo integran, mientras que el patrón de creencias no es estándar ni único. La enfermera debe esperar a determinar el sistema de valores y creencias del individuo y de su familia después de realizar una valoración adecuada y un análisis pertinente de los datos. Y ya está.